Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva tertulia en Razón o Fe. Hoy vamos a hablar del sentido de la vida. Un tema así ligerito, sin mucho, sin mucha profundidad ni nada, para relajarse un poquito. Bueno, estoy contentísimo hoy porque tenemos tres mujeres en la tertulia. Eso es genial, por favor. Pido a todas las mujeres que os animéis a venir a las tertulias. Y, y bueno, pues sobre el sentido de la vida. Pues bueno, yo pienso que, vale, empiezo yo hablando como llevo yo el canal, pues nada, me tomo la libertad y voy a decir yo lo que pienso y después quien quiera que se arranque y vamos todos comentando. Pues yo pienso que el sentido de la vida, así como se entiende, es una expresión sobre algo que realmente no tiene demasiado significado, porque yo creo que hablar del sentido de la existencia, del sentido de todo, del sentido de nuestra vida, así en general, creo que es un poco absurdo, como preguntarse el principio, dónde está el principio de la Tierra, o qué hay fuera del espacio, o hacia dónde va todo, o para qué sirve todo, ¿no? Creo que el sentido es un concepto que une dos elementos, ¿no? O sea, una silla pues está hecha para que alguien se siente, ese es su sentido, podríamos decir, ¿no? Pero algo así como la vida o la existencia, creo que no. Entonces, eso es lo que pienso, que nuestra vida no tiene un propósito más allá de ella misma. Lamento si a alguien le desilusiono, pero eso es lo que yo pienso, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Quién quiere decir vuestra Mm, opinión? yo sí, a mí me gustaría, eh, más que decirles a todos mi opinión y todo lo que pienso, que podría cada uno hablar seguro bastante, pero lo que me gustaría hablar o comentar ahora es por qué creo que esta pregunta en concreto es importante para este programa que estamos haciendo. Uh -huh. Y es ¿por qué la hacemos? Por qué nos interesa hacer esta pregunta y intentarla responder? Y creo que el problema que a veces nos enfrentamos los que no tenemos creencias en superiores, supernaturales o lo que sea, pues es que la gente que sí es creyente encuentra el propósito en su religión y porque les dice todas las reglas de cómo lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, los objetivos, lo que tienen que cumplir. Uh -huh. Y cuando se encuentran con alguien que no tiene esa creencia, dicen, pues entonces, si este no cree nada, ¿por qué no? Como dice Manel, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene su vida? No creen absolutamente nada, no, no. Y entonces, esta pregunta, este pensamiento lo dejo para que la gente que nos vea también que, por supuesto que nos importa, ¿no? Yo, como ha dicho Manel más o menos ahora, también creo que una piedra que está en medio del camino no tiene ningún sentido en sí. Es una piedra que está ahí y no tiene un propósito. Más que el sentido, la palabra yo que usaría es el propósito de la vida, ¿no? Uh -huh. En ese sentido sí que me considero un como nihilista débil, pero no me considero un fatalista, que es distinto. Una cosa es decir que no hay un propósito intrínseco en las cosas, una razón de tal en las cosas, sino que el propósito de la razón la damos nosotros. O sea, que Exactamente. sí que hay un propósito en la vida, yo creo, pero es interno, viene de nosotros, viene de decir, sí, bueno, no, estamos solos en este universo, somos unos monos alopésicos que estamos aquí en una pequeña mota de polvo flotando en el espacio y estamos ahí en la oscuridad y tal, pero Uh -huh. el propósito es pues que queremos tener una vida con bienestar, que queremos intentar ser felices y hermanos y estar bien entre todos los seres humanos y con nuestro planeta y todo lo demás que nosotros queramos. Entonces, creo que sí que hay un propósito, Más que, pero más que haber, a lo mejor es que lo damos nosotros. Sería, exacto, que es sería interno. la cosa, ¿no? Que no es El que haya, sentido lo damos nosotros. That's right. claro, Sorry. porque parece que claro, siempre como tú decías, siempre se nos ha dado que, bueno, que esta vida tiene un sentido, que está más allá, como siempre todo está más allá, ¿no? Parece que buscamos a todo un sentido, a todo un significado y queremos darle un significado, un sentido a todo también. Entonces, esto es lo que nos lleva a, a un sinsentido. Creo que el sentido es, bueno, mira, yo quiero hacer estas cosas, tenemos unos propósitos, unas necesidades, una naturaleza que nos lleva a determinadas acciones, a determinados deseos y esto podría ser. Muy bien. Por ¿Alguien más ejemplo, quería? acá, sí, yo, Sí, Andrés. eso me recordó mucho a algo que, al menos acá en Ecuador, escucho mucho que dicen, bueno, por algo será, sucedió Mm, esto por algo.
Y yo lo entiendo al revés. Ellos piensan que es por algo futuro, pero en realidad es consecuencia de algo pasado, nada más. Ujú. Y la gente le gusta creer eso, le gusta pensar que si se tropezaron es por algo mejor, si se cayeron y se perdieron una pierna es por algo mejor y en realidad sí, depende de cómo tú lo tomes, de lo que hagas con las consecuencias que tiene. Sí, realmente eso es un pensamiento muy común. Que bueno, las cosas pasan por algo, ya, pero no por algo que tú creas que, yo que sé, has tropezado, has caído, entonces te has encontrado y es que había un plan para que tú te encontraras eso al caerte y tal, y ese plan no existe. Las cosas pasan pues porque pasan y tal, ¿no? Cierto. Sí, sí. Yo también me imagino, por ejemplo, a veces digo, bueno, imaginemos que cae un asteroide, esperemos, Dios no lo quiera, que no caiga un asteroide y reviente a la Tierra y desaparezca la Tierra en un momento. Entonces, bueno, ¿qué propósito ha tenido la vida? Pues nada, es que el propósito y el sentido y el significado son cosas de dentro de la vida, no hay una cosa, un propósito de la existencia, eso es un absurdo, ¿no? Mati, di. Pero más que de la vida de los humanos, porque Ajá. la ameba o cualquier bacteria o cualquier ser unicelular que se divida por mitosis, yo pienso que no se pone trascendente a pensar en el sentido de su vida. Pero sin embargo sigue siendo vida Sí, sí. ese ser, porque ese es un ser que tiene vida. Y es que esto es una pregunta filosófica que viene desde... La tenía la religión, luego la retomó la filosofía y luego ya la ciencia la cogió, pero dijo, ¿sentido de la vida para qué? ¿Para qué? O sea, grosso modo, el sentido de la vida es reproducirse para que continúe habiendo vida. Claro, sí, pero digamos eso sería un sentido que le podemos dar, pues biológico o evolutivo, o como quieras llamarlo, Ahí pero, es. pero no es que la existencia, la existencia de los humanos tenga un sentido. Veo muchas manos levantadas. Alberto, adelante. Buenas, ¿qué tal? Encantado. Gracias. Bueno, yo creo en realidad que hay como que hacer una distinción entre la dirección, y estoy hablando específicamente de física clásica, entre lo que es la dirección y el sentido, ¿no? Son dos cuestiones bastante separadas. La dirección la podemos pensar espacialmente como una línea recta que une dos puntos, y el sentido es hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que desde una cuestión meramente científica, el sentido de la vida o el sentido que uno puede tomar en esa dirección, que la dirección es la existencia misma, que nos toca circunstancialmente acá y ahora, creo que el sentido es hacia dónde vamos y eso lo decidimos nosotros. Indefectiblemente somos, nada, hace poco se hizo viral un video de Carl Sagan que, bueno, le pidió a la NASA que cuando una de las sondas que habían mandado al espacio llegara a su punto más lejos, la dieran vuelta y le sacaran una foto a la Tierra, ¿no? Y realmente era un punto azul en el medio de la nada y ante esas cosas yo creo que hay una resistencia humana, netamente humana, a pensarnos como que nuestra existencia está limitada acá y también creo que tiene mucho que ver con la cultura y con cómo nos han educado para la trascendencia y demás, ¿no? Y hay un libro que me gusta mucho que es de Víctor Frank que se llama El hombre en busca del sentido. Sí, 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 sí. Y es interesante, me parece, pensar y entender que esta necesidad de sentido de la vida es una cuestión que tiene mucho que ver con nuestra necesidad de no dejar de existir porque nos han... O sea, a ver, acá, por ejemplo, Mira, estamos... Alberto, perdona que te Sí. interrumpa. No, adelante. Te puntualizo respecto a Víctor Frank. Víctor Frank fue un psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. Sí. Cuando estaba en el campo de concentración ya era psiquiatra. Entonces, lo que él escribió en ese libro es de una grandiosidad absoluta en el sentido porque él, como humano, estaba viviendo toda esa miseria que estaba viviendo. Pero es que luego lo razonó bajo el paraguas de una profesión como la de ser psiquiatra, ¿no? Que con todo lo que conlleva de estudios y de esto y del otro. Solo quería decir eso, perdón por interrumpirte. Sí, a eso iba justamente. Creo que definitivamente esto de
encontrar un sentido a una de las situaciones más adversas es una particularidad que tiene que ver con nuestra propia resiliencia, con nuestra salud mental, con un montón de cuestiones que hacen a nuestra humanidad. Pero es como vos decías, Matilde, digo, una bacteria no se fija si su vida tiene sentido o no tiene sentido. Ahora, por ejemplo, acá en donde yo vivo, en la ciudad, en San Juan, en Argentina, estamos de vuelta en fase 1 porque, bueno, explotaron los casos, es toda una historia, ¿no? Y la gente en realidad se está quejando porque estamos en fase 1 y obviamente que hay cosas que preocupan, como la economía, que eso es al margen, pero nadie se pone a pensar en la vida del otro. De que hay un montón de gente que se está muriendo en los hospitales, que tenemos una de las tasas de mortalidad más altas. Y digo, por ahí es hasta egoísta esto de intentar encontrarle un sentido a la vida, si ese sentido no implica también a los otros. O sea, digo, a los otros, a las otras y a les otres. Y me parece fundamental, digo, también entender que nuestra existencia no solamente nos trasciende en cuanto a nuestros egos, sino que tiene que ver por ahí con no sé, llámenle fortuna si quieren, digo, de existir acá y ahora, y que cuando dejemos de existir, o sea, todo lo que hayamos hecho tampoco va a importar. Yo escribo libros y por ahí digo, ¿qué cosas me motivaron a mí a escribir? Y bueno, yo considero que también es como haber resuelto esa necesidad de trascendencia, que creo que todos la tenemos cuando existimos, y tiene que ver con el hecho de dejar algo para cuando yo no esté, como para que, qué sé yo, los demás puedan saber de que existí. Pero yo no me voy a enterar de pero eso. Claro, y esto realmente durará un tiempo, pero de aquí 1.000 millones de años ya no quedará nada de nadie de nosotros, ni tu libro, ni Tal ni cual, nada de otra nadie cosa. va a Entonces, saber quién soy, como se han realmente, perdido tantas claro, otras historias. Claro, sí, sí. Es que, sí, yo por lo que decías de los animales y tal, veo que también la gente que pues, que ve un sentido sobrenatural y tal a la vida de las personas, una religión o algo, pues bueno, ¿qué sentido tendría la vida de un mono? Entonces no tenía sentido, porque el mono se muere y ya está, no va al cielo ni nada, entonces no tiene ningún sentido. Es una cosa absurda pensar que la vida de un mono no tiene sentido cuando tiene una capacidad de sentimientos y de deseos y de sufrimiento y de emociones y de disfrutar de muchas cosas también, pues muy parecida a nosotros, ¿no? En muchísimos aspectos. Creo que realmente lo de un sentido... Bueno, hay muchas manos levantadas. A ver, Caroli. Gracias. ¿Quieres comentar? Bueno, sí, con lo que estaban diciendo, igual, que no solo depende de qué sentido tiene la vida, tenemos de qué forma nosotros definamos lo que significa vida, porque eso también va a depender mucho sobre cómo le encontremos o no sentido a nuestra vida. Por ejemplo, Schrödinger llegó a una conclusión donde decía que la vida puede ser la resistencia al aumento de entropía, pero estaba equivocado, porque si no, cualquier cosa podría ser considerada vida. Igual las culturas antiguas, basándonos en esa idea, consideraban el fuego vivo, porque el fuego se crecía, se reproducía y también moría, y necesitaba tanto de un material como del oxígeno para poder reproducirse. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por vida? Eso sería también como que algo que nos haría entender, y realmente no es como que tengamos un propósito, o si queremos crear uno, lo creamos nosotros, porque realmente el universo no está hecho para nosotros. Nuestro planeta es el único capaz de sustentar vida hasta ahora, y aunque encontremos vida en otros planetas, en otros rincones del universo, podremos decir que va a cambiar nuestra forma de vida, porque no necesariamente nosotros somos como decir el molde, el arquetipo para decir esto es vida, lo que nosotros somos se cumple como vida en general. No, puede cambiar. Entonces, nuestro planeta es como una pecera, porque es lo único que nos puede mantener vivos, porque más allá no existen nada que mundos calientes de plasma, procesos energéticos, radiaciones, agujeros negros. Entonces, somos algo como, no sé, el fruto de los caprichos de la naturaleza cósmica. Y pues lo que hemos hecho para existir es simplemente que una finalidad, si podríamos decirlo así, es mantener la especie, selección natural, los genes que tengan mejor adaptación al ambiente van a sobrevivir,
estamos creados también por pequeñas células que han evolucionado con el tiempo. Por ejemplo, las primeras células que se crearon no podían crear su propia energía. Entonces, está la teoría de la endosimbiosis, donde entraron otras células, donde se crearon las mitocondrias, gracias. Entonces, todo ese proceso evolutivo es lo que nos ha hecho existir de cierta forma. ¿Y por qué nosotros podemos encontrar una razón para vivir o decir, bueno, tengo un propósito que cumplir? Porque tenemos racionalización. Otros animales no lo tienen, ellos actúan por instinto. Entonces, la psicología nos dice que somos seres racionales y entonces de ahí viene el hecho de que tratemos de encontrar una finalidad a nuestra vida, pero no porque si no tuviéramos, si la evolución no nos hubiera permitido tener esa capacidad de razonar, no tendríamos una finalidad en nuestra vida y no hubiéramos podido hacer esta tertulia. Exacto, también. Bueno, había muchas manos también levantadas y continúa viendo. A ver, Alan, venga. Adelante. Sí, gracias por invitarme, Manel. Estamos aquí escuchando la genialidad de las ideas de los compañeros. Qué bueno que tengamos aquí la oportunidad de escuchar estas cosas. Yo opino que antes de pensar cuál es el sentido de la vida, hay que ver, como decían los compañeros, el sentido a razón de qué. Por ejemplo, el sentido de vida desde nuestra reproducción, o sea, biológico, es la reproducción y la perpetuación de la especie, ¿no? Pero si nosotros ya lo vemos desde un punto de vista más filosófico, un punto de vista más personal y todo, yo creo que tendríamos que entender desde una perspectiva ya más general, más universal, que no somos especiales. Bueno, yo lo vería desde dos perspectivas. No somos especiales, pero personalmente sí somos especiales, porque nos interesa vivir, nos interesa... vamos, o sea, el hecho de que nosotros estemos aquí tratando de hablar sobre este tema, tantas personas que estemos intentando ver cuál sería el sentido de la vida, por qué sí, por qué no, es que queremos darle un sentido a las cosas que estamos tratando de captar, ¿no? El punto es que en una perspectiva general no somos especiales. Nos tocó mediante pues el proceso de la evolución que estamos aquí, ¿no? Y ya, o sea, yo creo que más allá de que ahorita estamos aquí, somos un punto en el espacio en el que nos tocó afortunadamente vivir y encontrarnos y ser el ser que somos, ¿no? Nos tocó ser humanos en esta ocasión. Yo la verdad es que siempre lo he visto así, ¿no? Generalmente ahorita, como comentaba Caroli, en el sentido de la religión, ¿no? Que generalmente dice, es que si Dios no hizo las cosas, entonces para nosotros y así, entonces ¿para qué estamos aquí? Es que realmente no es necesario que haya sido para nosotros. Eso me recordó al argumento del poodle, no sé si alguien lo ha escuchado, ¿no? El argumento del poodle, no me acuerdo quién lo dijo, se los debo, pero decía, está el poodle en su casa y dice, esta casa se me acomoda a mis necesidades, ¿no? Tengo comida, tengo donde dormir, tengo un techo que me protege para las lluvias y el frío y el calor. Esto debe de estar hecho para mí, ¿no? O sea, el poodle en su mente piensa que ese lugar está hecho para él, pero realmente no, él es un pasajero más en ese hogar, ¿no? Donde probablemente el día que muera tendrán otro perro y el propósito de ese hogar no es tener a ese perro, ¿no? Y generalmente nosotros es como a veces nos sentimos, oye, pues hay comida, hay sol, está todo lo que necesitamos para vivir. Pero Por lo eso tanto, no quiere alguien decir lo ha que... hecho para nosotros. Claro. Ajá, y eso no quiere decir que el mundo esté hecho para nosotros. Claro. Entonces, el detalle es entender que pues nosotros somos pasajeros, que estamos aquí y que el día de mañana probablemente no vayamos a estar. Vaya a estar otras especies, otro tipo de inteligencia y así, pero especiales no somos. Eso es lo que sí quisiera que, o sea, muchas personas les cuesta entender y de verdad es duro, ¿no? Es duro pensar de que, híjoles, ¿cuál es mi propósito? Pues me voy a morir y ya. Claro. O sea, Sí, después de la muerte no sabemos. Es muy duro
Y es frustrante intentar buscar algo que no existe, que es decir, bueno, mucha gente intenta encontrar el sentido de la vida, no decir, mira, yo mi vida quiero hacer esto, sino, entonces es muy frustrante y muy doloroso y causa mucho sufrimiento. Y causa muchos conflictos también, porque si tú crees que el sentido de la vida es uno y lo intentas imponer a otra gente, pues ya tenemos el conflicto armado, ¿no? Así Pero es. sí, es cierto que dices, bueno, había varias manos levantadas, vamos a ver, tenemos a Edu, luego Adán y luego Luis. Y luego os diré yo el sentido de la vida. Pero un par. también frases, tenía levantada la mano. Sí, Edu, es Edu. Edu. Sí, sí. Adán, sí. Edu, adelante, sí. Gracias. Bajad la mano, Bueno, por favor, los que no vida... habéis hablado de él. ¿Está bien el volumen? Sí, perfecto. Di. El sentido de la vida es para allá. Pues nada, pues ya, encantado. De aquí a un mes tendremos otra tertulia. Gracias. No, me refiero al Hasta luego. Me refiero al conocimiento, los libros. Vale, los libros, vale, el conocimiento. Es lo único que nos hace más especiales de los demás animales, ¿no? Me parece que buscar el sentido de la vida es para responder ese siempre, como los chicos, ¿por qué? Pero ¿y por qué? ¿Pero y por qué estoy vivo? Y buscar un por qué cuando no lo hay. Pues mira, Edu. Me parece que no lo hay a nivel individual, y a nivel general se nos quiere imponer uno, y creo que sí deberíamos buscar un sentido de la vida a nivel humano y decir, bueno, que todos sean lo más felices posible. Obviamente esto es utópico mal, ¿no? Claro. Mira, pues Edu, iba a deciros el sentido de la vida, lo que yo pienso del sentido de la vida, ¿no? Pero ya que has dicho lo primero, has dicho el conocimiento. Pues mira, yo creo que una manera de darle sentido a mi vida, al menos yo lo que pienso, a ver, ¿qué cosas son las que dan sentido a mi vida? Pues Para mira, mí era eso, ¿eh? Sí. Yo llego a la conclusión, una conclusión personal, que las cosas que dan sentido a la vida, como yo lo entiendo, es conocer, compartir y cuidar, en el sentido más amplio de las tres palabras. O sea, si tú conoces algo, pero te lo quedas para ti mismo, pues no tendría demasiado sentido, ¿no? Pero si lo conoces y lo compartes con gente, entonces adquiere algo de sentido. Y si encima tú en tu vida tienes un propósito de con ese conocimiento y con esa gente con la que compartes, cuidar en un sentido amplio de la palabra, cuidar el planeta, cuidar a la humanidad, cuidar a tus amigos, cuidar tus relaciones, cuidar a tu hijo, cuidar a lo que sea. Pues claro, si tus acciones tienen mucho de estas tres cosas, yo creo que no vas a tener que buscar mucho más sentido, porque eso va a dar un sentido a tu vida importante, ¿sabes? Creo que el sentido más que nada son, como decías tú, lo de buscar que todos sean felices. Eso sería un deseo que obviamente no se va a cumplir nunca. Bueno, igual sí, algún día llega, no lo sé, pero es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que el sentido que podemos dar y que nos puede satisfacer es buscar cuáles son nuestras necesidades biopsicosociales, ¿no? Una palabrota ahí muy intensa. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cómo satisfacerlas? Y cómo esto, bueno, y como somos seres sociales, cómo esto lo vamos a armonizar con toda la gente, incluso con todos los animales y con todos los seres sintientes. ¿Por qué no? Vamos a por todas. Entonces, creo que eso es un ejemplo de cómo yo veo el sentido de la vida. Para mí sería esas cosas que he comentado. Sí, continúa hablando, Edu, porque te corto. Bueno, y que me parece que el sentido de la vida se lo da cada uno, claro, el que quiera tener, y creo que no hay que tener muchas expectativas tampoco, porque el azar es muy cruel a veces. Yo tengo una especie de escudo para no amargarme, digamos. Yo digo que amorosamente cultivo un cinismo nihilista alegre. Vaya. O sea que, porque si uno ve la realidad, ve la historia, ve la realidad actual, ve Palestina hoy, o sea, y uno dice, estamos en 2021 y todo el mundo llega, bueno, los países de Latinoamérica no, pero muchos países llegan a Marte, bajan ahí con navecita y andan dando vueltas. Mientras tanto hay gente que por razones totalmente absurdas se tiran misiles entre sí. Matando. Me parece que hay que tratar de que el sentido de la vida es estar alegre uno y lamentablemente poner un poco de cinismo para decir, bueno, es lo que hay, pero no me voy a amargar porque es lo que hay. Cada uno también busca sus estrategias para soportar las adversidades y todo esto, ¿no? A ver, tenemos Adán, que tenía la mano levantada hace tiempo, luego Luis, Guillón, bueno, vamos a ver dónde pasa todo el mundo. Adán, adelante. Ok, para mí el sentido de la vida es meramente biológico, creo que todos, la mayoría estamos de acuerdo en eso, pero
le hago un hincapié a la pregunta de por qué nosotros siempre queremos responder preguntas que no tienen sentido. Y es porque nosotros como seres humanos y seres racionales tendemos a hacernos preguntas y al no saber nos incomoda. Es por eso que muchas personas en estas preguntas filosóficas que pertenecen a una religión y se le quita la religión, tienden a tener problemas existenciales o problemas muy grandes de una disonancia entera muy fuerte, ya que viene el sufrimiento al saber de que se sienten perdidos, que sienten que simplemente estamos vivir por aquí y que ya nada vale. Entonces, también quiero poner hincapié en esto, que nosotros meramente tenemos conciencia, pero los otros seres vivos tienen conciencia, no sabemos. Al nosotros tener conciencia, empezamos a hacernos estas preguntas, pero meramente, como dijeron muchos de ustedes, es que en los animales no sabemos si ellos se hacen esa pregunta. Una célula no se hace esa pregunta, ¿qué sentido tiene mi vida? Por supuesto. Ni ningún animal, pero nosotros sí lo hacemos. Eso que has dicho, Adán, es importante. Cuando una persona crece con una religión, como muchos aquí, ¿no? Pues tú crees que tu sentido, el sentido de tu vida es, pues bueno, ya te será revelado cuando mueras o cualquier cosa. Pero cuando eso dejas de creerlo, pues es cierto que muchas veces hay una desazón importante, ¿no? Una tristeza, una depresión, una angustia existencial. Pero claro, yo creo que el error es intentar buscar algo que no existe. Y luego, cuando empiezas a pensar, como estamos en la línea de lo que estamos diciendo aquí ahora, dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Es como, pues eso, la gente disfruta su vida y le da sentido a cosas, a partes de su vida o a aspectos de su vida, pero no hace falta un sentido, no existe un sentido. Pero eso sí, es cierto lo que decías, Adán, que da un sufrimiento importante, pero luego es un alivio también dejar de buscar algo que no existe, ocuparse de cosas más reales y vivir la vida en sí misma, ¿no? Y creo que eso es un gran alivio. A ver, había muchas manos levantadas, disculpad, pero es que somos mucha gente hoy. Guillaume, ¿querías decir algo? Sí, gracias por la invitación y por fin he encontrado el icono para porque había seleccionado aplaudir y estaba, ¿por qué no? Muy bien, adelante. Sí, y bueno, creo que encontrar un sentido a la vida, esa pregunta es una forma de lidiar con el absurdo de la vida, con la incertidumbre, creo que, porque dar un sentido a la vida te da una línea de conducta, qué es la vida, un qué hay que hacer y para qué sobre todo. La pregunta que hay que hacer, sí, porque al final creo que tener una respuesta te da una sensación de control sobre tu futuro, te da la sensación de que lo que estás haciendo tiene una utilidad real para el futuro, porque la realidad es que el mundo es muy cambiante, el futuro es sinónimo de incertidumbre, es ambiguo al final y tenerles una respuesta a esta pregunta te da más seguridad, te da la sensación de que lo que estás haciendo ahora mismo tiene y tendrá una utilidad en el futuro. Y sí, te da más seguridad. Pero eso es más un parche temporal porque al final con el futuro te das cuenta de que lo que estás haciendo no siempre tendrá la utilidad que esperas y que no las cosas no van a necesariamente evolucionar por tu bien, como dicen en la Biblia, que todo lo que ocurre está siempre y será para tu bien. Y una realidad, una fantasía muy dulce, pero no es así y es la cosa que uno tiene que tomar en cuenta. Es muy interesante lo que dices, Guillaume. Yo creo que lo que decías de que, bueno, en el futuro igual las cosas no salen como tú crees. Yo creo que si nos centramos en lo que queremos hacer, o sea, en el proceso de lo que queremos hacer y disfrutarlo, más que en el resultado que vayamos a tener, o sea, si mi sentido es ganar las Olimpiadas
hostia, pues macho, como no gana la Olimpiada, lo voy a tener jodido. Pero si el sentido uno de los sentidos que le doy a mi vida es pues hacer un deporte y eso, pues conocerlo, compartirlo, cuidarme, cuidar a la gente, a los compañeros, el equipo y tal. Y luego, pues bueno, llegues a donde llegues, va a ser relativamente poco importante. Lo importante va a ser el proceso, ¿no? Pero y lo que tú decías, a mí me recuerda como a tener una hoja en blanco y decir, ostras, ¿qué hago? O todo, imagínate, todo en blanco. Y dices, ostras, necesito poner unas líneas. Pues los propósitos son esas líneas que nos dan seguridad, ¿no? Sensación de seguridad y de orden, pero necesitamos un poco de orden. Es muy interesante lo que dices. Y solo para añadir, al final, encontrar un sentido te da al final una función limitada, te da un carril de lo cual no puedes y no podrás salir nunca, porque al contrario que si no tienes un sentido de la vida, al final eres un ser multifuncional. Al contrario de una silla o no sé, una lavadora, sola está condenada a limpiar la ropa y nada más. Muy bien, muchas gracias. A ver, Augusto, habías levantado la mano también. Sí, adelante. Bueno. ¿Qué tal? Sí, fíjate que siempre se me ha hecho una pregunta muy, un tanto absurda. Porque yo digo, bueno, ¿por qué chingados tiene que tener un sentido, no? La vida, uno mismo le da el sentido, pero también hay que preguntarse, pues, ¿qué carajos es la vida, no? Porque si lo vemos fríamente, la vida es materia que se manifiesta a través de reacciones electroquímicas. O sea, realmente no hay ahí un espíritu o una fuerza superior que diga, ay, mira, esta especie en específico es la que me va o es la que va a tener algún sentido. No, realmente yo considero que la humanidad está al mismo nivel que la de cualquier otro ser vivo. Desde un unicelular hasta una secuoya, si tú quieres, ¿no? Pero lo que nos diferencia un poco de un organismo unicelular o de una secuoya es que nosotros sí tenemos esa capacidad de decisión. Y siento yo que las personas religiosas, por la misma moral impuesta, se ven muy limitadas en esa toma de decisiones. En cambio, creo que nosotros estamos bastante más abiertos en decir, ¿sabes qué? Manel, yo te lo he dicho, o sea, por ejemplo, yo y mi esposa no tenemos hijos por convicción. O sea, así. Tú le dices eso a un religioso y te empiezan a decir, oye, pero es designio divino, Jesús, o no sé quién diablos dijo que se reproduzcan y la chingada. Ese es uno de los conflictos que ocurren cuando uno cree haber encontrado el sentido de la vida y lo aplica a todo el mundo. Dice, oye, yo quiero tener hijos y me llena de satisfacción y es una maravilla. Pues tenlos, genial, pero si esta persona no quiere tenerlos, no tienes por qué imponerle tu sentido, que es lo que pasa a veces. Sí, o sea, digo, uno por educación no les puede decir, oye, ya no estés chingando, pero en realidad, perdón, soy bien mal hablado. No, tranquilo, hombre, habla, exprésate, estás en tu casa. Ya lo notamos. Sí, o sea, realmente uno dice, bueno, es que para mí eso no es el sentido. Ya cuando te dicen, oye, pero cuando mueras, ¿no te da miedo que nadie te vaya a recordar? ¿O quién te va a cuidar de viejo? Yo les digo, bueno, precisamente por eso trabajo, para que cuando yo llegue a viejo, pues poder contratar a alguien que me pueda limpiar el culo y realmente no me da miedo la muerte. O sea, yo realmente digo, pues en 2, 3 generaciones ni quien se acuerde de mí, la verdad. No es algo que para mí sea trascendente, ni me interesa trascender. Yo digo, a mí lo único que creo que le da, pues si no sentido o propósito o como se le quiera llamar, es aprender, tratar de mejorar mi entorno, que pues es mi entorno inmediato, y pues sobrevivir. O sea, yo realmente busco sobrevivir, busco llegar a una senectud pues con una calidad de vida aceptable. O sea, no me gustaría llegar a viejo y lo digo con todo el respeto, pero pues con una calidad de vida deplorable, ¿no? Estar buscando entre los cartones, entre la basura. Creo que para eso estoy trabajando, para prepararme, para llegar a una vida de anciano, pues decente, ¿no? Que no tenga que estar batallando. Y pues ya el día que cuelgue los tenis, pues
pues ya quedó, ¿no? O sea, viví bien, morí bien y ahí se quedó y pues la Tierra, el universo va a seguir su curso, ¿no? En realidad, yo creo que el universo es indiferente. En este momento, por ahí alguien dijo, ¿sabes qué? Puede caer un meteorito y a todos nos carga la chingada y se acabó todo. O sea, realmente, por eso a veces digo, pues la vida como tal, pues tampoco tiene ningún sentido y nosotros somos quienes se lo damos. Claro, y esto es importante, que el sentido que le demos tenga un marco realista. O sea, claro. Tío, plantéate el sentido de tu vida durante la vida. No te plantees a dónde va la humanidad y qué será de la humanidad dentro de 1000 millones de años. Pues puedes preguntártelo, pero lo que tú dices, plantearte qué va a ser después de ti o trascender esto, bueno, creo que eso tiene, pues sí, se puede especular, pero realmente lo importante es ver cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros valores y la de toda la gente, y intentar tener una vida que vaya en acorde con esos valores, ¿no? Y con esas necesidades. Creo que eso es lo importante. A ver, tenía la mano levantada también, bueno, Luis, otra vez, querías hablar. Adelante. Disculpad por el orden a veces. A ver, yo quería decir algo sobre primero lo que ha dicho ahora Augusto y luego sobre lo que ha dicho Caroli, que alguna cosa ahí me parecían interesantes. Sobre lo que ha dicho Augusto ahora, a mí, la verdad que no me parece que seamos especiales en ningún aspecto, ni siquiera por tener razón. Porque es como decir que los delfines o los animales que tienen poderes ultrasónicos son especiales porque tienen poderes ultrasónicos, o que los extremófilos que son capaces de vivir en el espacio sin nada son especiales por eso. Entonces, sí, absolutamente todo es especial porque tiene alguna capacidad o una cosa evolutiva tal, entonces nada es especial. Pero creo que es más bien una propiedad emergente de tener razón. Hacernos estas preguntas, como tenemos razón, que ha sido un feature que tenemos evolutivo que nos ha ayudado a sobrevivir y a desarrollarnos y tal. Otra de las cosas que tiene tener razón, además de ayudarnos a sobrevivir, es pues preguntarnos y hacer estas preguntas, inventarnos la filosofía y intentar pensar en el futuro. O sea que es una propiedad emergente más que algo que nos hace especial. Y sobre lo que ha dicho Caroli, que ha dicho muchísimas cosas, Caroli, súper interesantes. Sí, pero Caroli, has dicho específicamente... tantas cosas que das para muchas tertulias. Adelante, bueno, yo sobre lo que he dicho, Caroli, es sobre la parte del diseño, ¿no? O sea, me pareció que lo mencionaste bien, pero por ejemplo, como que no vi bien que se enlazara lo que dijeras con por qué el diseño y el propósito. Y entonces es algo que quería decir ahora. A ver qué opináis todos. O sea, cuando somos parte de una religión o de una creencia supernatural y tal, y y nos enseñan o nos adoctrinan en el que vivimos en un mundo diseñado, ¿no? Diseñado para nosotros, donde es perfecto porque tenemos los arbolitos y las comidas, pues si está diseñado para nosotros, lo obvio, pues suele entenderse, pues es que hay un propósito, porque ¿para qué vas a diseñar algo que no tiene propósito, ¿no? O sea, no una cosa que pasa aleatoriamente no tiene propósito, es aleatorio. Pero si no es aleatorio, entonces tiene propósito. Pero la realidad es que nos damos cuenta que no estamos realmente o no parece que estemos en un universo diseñado para los seres humanos. O sea, desde nosotros mismos estamos totalmente mal diseñados. Parece que si nos ha diseñado algún ser superior, supernatural, superinteligente, nos ha diseñado peor que un becario ingeniero de biología que pudiéramos tener ahora, realmente, porque tenemos tantos fallos, o sea, tenemos los puntos ciegos en los ojos. 400 enfermedades genéticas o 4.000. ¿Para qué tenemos no sé. eso? El nervio laríngeo vago que va desde el cerebro, que es del cerebro y la garganta, pero baja hasta el corazón, da una vuelta por ahí, sube y vuelve a subir. El pelo que tenemos cuando somos fetos en el vientre de nuestras madres. Lo del pelo déjalo correr, que esto también es... El apéndice, que era un estómago seguramente vestigial de cuando cuando comíamos vegetales. Entonces, o que no podemos sobrevivir en el espacio, no podemos sobrevivir sin oxígeno, la radiación nos mataría,
ni debajo del agua, o sea, claramente el universo no está diseñado para nosotros. Parece que está más bien moldeado y formado por procesos naturales que ocurren, por cosas que nosotros describimos, no por leyes que existan, porque creo que la ciencia no es prescriptiva como las leyes religiosas o como las leyes humanas, sino que la ciencia son leyes descriptivas, y de la mejor forma que somos capaces, pues, de describir los fenómenos con nuestro finito y minúsculo conocimiento y visión de lo que tenemos, pues podemos y darnos cuenta de que no estamos en algo que parece que está diseñado, borra o tira un poco también abajo esta pregunta del propósito, ¿no? Entonces, bueno, si no estoy diseñado, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y volvemos, yo creo que a todo lo que, a lo que hemos dicho más o menos todos, voy a decir desgraciadamente, porque cuando no hay debate es más aburrida el programa, pero estamos más o menos de acuerdo todos. Yo creo en eso, que, bueno, el propósito es algo intrínseco, interno, que nosotros, dependiendo de nuestros valores o de cómo contribuimos en nuestra sociedad, con nuestros hermanos, entre todos, pues elegimos focalizar, ¿no? Nuestro propósito para mejorar y tener bienestar. Sí, sí. Había más. A ver, Alberto, querías volver a hablar. Adelante. Perdón, estaba desactivado el micrófono. Ajá. La verdad que es un gusto poder charlar con ustedes, porque de verdad creo que es una de las tantas maneras que tenemos como para ir desandando estos caminos de ideas tóxicas que nos han metido en la cabeza, como de que existimos porque decidimos existir, y todo ese pensamiento mágico que anda dando vueltas y que, más allá de la religión, está como instaladísimo en el discurso popular que hay hasta por las redes. Perdón, miro para abajo porque mientras los escucho voy tomando apuntes sobre cosas que me parecen interesantes. Qué bueno. Yo igual, con el papel, el bullying. Yo estoy tomando, porque la verdad que de verdad es muy interesante. Caramba, está tomando la gente notas y todo. Vamos luego daremos un seminario online. Claro que sí. Qué bueno. Adelante. Comparto absolutamente esto que decía Luis, ¿no? Mucho diseño, pero aparece un microorganismo y nos extermina como especie. O sea, la verdad que el diseño te lo debo. Hashtag a marzo. Yo creo que hay que hacer también una distinción entre la función y el sentido, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, el sentido de mi vida, ahora que hay como toda esta historia, ¿no? De que estamos confinados y que hay una cuestión de te tenés que superar, vos podés superarlo todo, vos podés, tenés que superarte y tenés que lograr ciertas cosas, y si no quiero, ¿qué? O sea, digo, mi vida no tiene sentido. A ver, la cuestión biológica, ¿no? Esta cuestión de que, de que nacemos para reproducirnos, está bien, es un sentido muy biologicista. Yo soy gay, no pienso reproducirme porque no tengo ganas, no me interesa, y si no respondo a ese sentido, que sería un fallido. Creo que lo que está bueno pensar, digo, a ver, sin irme muy lejos, las mujeres históricamente las han hecho parir para sentirse realizadas, porque si no, no se realizaban como mujeres. O sea, absolutamente en desacuerdo. Digo, por ahí lo que estaría bueno quizás plantearnos, desde un sentido más humanista, es que esto mismo que hablábamos, y que a todos de alguna manera lo han mencionado, y es que el sentido a la vida se lo terminamos dando nosotros, y que por ahí también, y creo que esto es hacer una salvedad interesante, la vida de las demás personas no tiene por qué tener el mismo sentido que el mío. Y digo, no es algo que yo pueda imponerles a los demás. Entonces, incluso, sí. Perdón que te interrumpa, incluso el sentido puede ir cambiando, ¿eh? Tal cual. O sea, yo, por ejemplo, me veo en retrospectiva cuando era un puberto, y pues nada, estaba bien pendejo. O sea, la verdad es que a mí lo que me interesaba pues, era la juerga, era jugar con mis amigos al dominó o a las cartas o al PlayStation. Y pues sí, o sea, pues en ese momento, pues el sentido de tu vida es ese, ¿no? Ahora estás igual, Augusto, solo que ahora ya sabes que lo estamos. Sí, o sea, y sí, yo digo, igual a lo mejor pues sí, uno piensa un poquito más antes de cometer una burrada, y no sé, o sea, yo ahorita pues estoy muy enfocado en mi carrera,
pero a veces mi carrera me fastidia. Tengo que tratar con mucha gente, con muchos burócratas, pues imagínate, los burócratas como que tienen que ser tontos por naturaleza, o sea, como que, no sé. Y a veces digo, ay, cabrón, andar todo a la chingada y, no sé, por ponerme a vender tacos o garnachas por ahí. Y puede que un día lo haga. Y en ese entonces, pues mi sentido de la vida va a ser otro. El sentido es otro. Yo lo único que ambiciono, si es que así se le puede llamar, es la tranquilidad. O sea, es eso. Tal cual. Es vivir en Bueno, paz. yo creo que definitivamente, tal cual, o sea, digo, es algo también que había notado. Yo creo que, por ejemplo, en mi vida religiosa anterior a la libertad, el sentido era algo que nos era dado, porque a vos te decían, vos existís porque tenés un propósito divino en la tierra y bla, bla, bla. Y cuando yo salí de la religión, ese sentido y ese propósito ya no estaba. Y más lejos de causarme angustia, sinceramente no coincido en que me siento en esto de sentirse perdido por no tener religión. Al contrario, creo que dejé la religión para poder encontrarme. Creo que fue clave justamente esto, entender que el sentido de mi vida lo decido yo. Y esto, a ver, pueden haber muchos juicios de valor y de moral y demás, pero la verdad que en definitiva el juicio de valor que me importa es el mío. Y digo, son claves estas dos cosas, entender que el sentido se lo damos nosotros y que puede ir cambiando, y segundo, también entender que el sentido de la vida de las demás personas no es, tengo una amiga ahora que está muy ocupada con esta idea de ser mamá, ella y su marido, y ella me dice todo el tiempo, yo no puedo entender que vos no querás tener hijos, la verdad no me interesa tener hijos, no tengo ganas. Y es simplemente esto, entender que la vida del sentido del otro puede ser diferente y está bien, y no ponernos tampoco en el papel de superioridad moral, porque me parece que ese es un grave problema del siglo XXI que tenemos que todavía vencer. Y de verdad celebro estas tertulias porque creo que es una manera de ir desandando todos esos caminos ya construidos previamente y que hay que como que reconstruir. Sí, sí, es importante lo que decías, Alberto, porque cuando has empezado diciendo, bueno, qué bien que podemos hablar todo esto. Es claro, yo creo que una de las necesidades biológicas, psicológicas y sociales, yo creo que las sociales son bastante más difíciles hoy día de conseguir, porque en muchas partes del mundo, donde estamos la mayoría de nosotros, pues, por ejemplo, tenemos las necesidades biológicas fácilmente solucionadas, psicológicas, pues bueno, parece que tenemos un cierto equilibrio, parece, pero socialmente, pues por ejemplo, para la gente que pensamos de una forma humanista, racionalista, atea, escéptica, pues en muchos lugares del mundo cuesta, yo creo que en casi todos, pero y en la mayoría, cuesta relacionarse y encontrar gente que puedas compartir estas ideas y explorarlas y llevarlas abiertamente. Y lo que decía, pues esto, un propósito que tenemos importante social es esto, relacionarnos, comprendernos, compartir y decir, necesitamos ver que en el otro, que lo que tú piensas en otras personas tiene una resonancia, que te hablan a ti, tú también aprendes. Esto es uno de los propósitos impresionantes, o sea que comparto contigo. Bueno, acá en donde vivo, ocasiona desconfianza. ¿Cómo dices, Laura? Ocasiona desconfianza en los que son creyentes. Sí. Sí, aparte... Sí. Perdón. No, esto está bien, continúa. No, digo, aparte también, por ejemplo, acá tenemos a veces secularmente encuentros con grupos de gente, bueno, ahora no porque estamos confinados, pero digo, con grupos de amigos, y muchas veces se me ha dicho, no digas que sos ateo, y se supone que son encuentros en donde nos juntamos a hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con la religión, pero es como, no seas ateo. Ojo que si ustedes vienen a Argentina, acá les van a decir, sí, este es un país reabierto, bla, 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 pero la realidad por ahí que se vive en la cotidianidad es otra. Sí, bueno. Acá en cualquier momento me prenden fuego, me cuelgan en una plaza, pero bueno. Como una bruja. ¿Habías empezado a comentar algo, Laura? ¿Querías comentar algo más? No, se me fue la onda, pero está interesante, continúen. Sí. Había levantado la mano. Bueno, Andrés había levantado la mano. Quería comentar otra vez. Adelante. Sí, de hace rato.
Bueno, en realidad sí, como dicen, yo sí estoy súper contento de poder hablar con gente que piensa muy similar a mí, bastante. Y puedo decir las cosas sin que me miren como que tienes problemas mentales o algo así. Entonces, es difícil. Y quería comentar un poco lo que decía Adam creo que era, sobre la religión. Y bueno, estamos de acuerdo que no hay un sentido de la vida, es una pregunta sin respuesta, pero es tan fácil en la religión que te digan, naciste para esto. Y mucha gente está acostumbrada y le gusta que le digan para qué nacieron, para qué van a hacer. A la gente le gusta vivir siguiendo a otros, a la gran mayoría. Entonces, yo cuando me crié en un hogar muy religioso, en un pueblito, porque ya en la ciudad es más abierto, en un pueblito donde el 99.9% de la gente pensaba de esa forma. Entonces, me decían, sí, es que tú cuando mueras vas a ir al cielo, si te portas bien, claro. Muy difícil portarse bien. Entonces, y vas a estar al lado de Dios y bla, bla, bla. Y yo decía, bueno, ya ahí, estoy ahí. Y si yo no quiero estar así, o sea, es que me nombraban un lugar muy tranquilo y era como que yo estaba en mi adolescencia, no quiero tranquilidad. Entonces, quiero vivir la vida. Y entonces fue bastante desolador para mí darme cuenta que no había un sentido de la vida, que me muero y ya. Pero luego cuando lo acepté fue como que puedo ver las cosas de una forma más, como me dicen, más fría, más calculadora, pero incluso me preguntan si soy feliz. Les digo, sí, yo estoy contento siendo como soy, me gusta. El problema es que no puedo decirlo, me siento retenido, no puedo expresarlo con nadie porque la gente se asusta. Y eso, o sea, y ahorita que ya tengo 34 años, que logré trabajar en lo que me gusta, pero en un lugar que no lo aprecia. Entonces, como decía alguien por ahí, estoy a punto de irme a vender cualquier cosa aparte y vivir tranquilo, porque... Vamos a montar en Razón o Feo una sección de nuevos empleos y emprendedores, porque hay ya varias tiendas de tacos aquí para abrir. Sí, es que ya yo cumplí mi sueño, por así decirlo, o el que alguna vez pensé que era mi sueño, trabajar en lo que me gusta, pero ya se convirtió en algo estresante. Es que es lo que hablábamos. Los objetivos no es un sentido, porque cuando llegas a él, desde Exacto. que decía, persigue tu objetivo, pero cuidado, no vayas a conseguirlo, porque una vez lo consigues dices, ostras, ahora ya no tengo, ¿ahora qué hago? Esto es una pregunta, esto es un problema muy real para muchísima gente, ¿no? Pasa hasta con los colores, o sea, a lo mejor tú puedes decir, ahorita me encanta este color y en 5 años te puede gustar otro, ¿no? Claro. Digo, pasa hasta con la comida, o sea, sí, con todo. Ahorita, los tacos de tripa y en 3 años los de chorizo van a ser tus favoritos, ¿no? Sí. A ver, bueno, hay muchas manos levantadas, tanto físicamente como con la manita del Zoom. A ver, Edu, ¿querías comentar algo? Luego iré dando paso a todos porque todo el mundo quiere hablar. Edu, adelante. Sí, que uno de los sentidos que me parece más interesante es buscar el sentido de las cosas. O sea, hurgar un poquito. Los otros días un amigo me decía que el hijo estaba por hacer la primera comunión. Y pensé, ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, todos sabemos adoctrinar, pero me di cuenta que eso es darle teología a nenes de 7 años. O sea, teología a los 7 años, nenes que no saben sumar y multiplicar como mucho. Me parece que ese es el sentido también de la humanidad, un sentido global, buscarle sentido a las cosas y ver por qué las cosas no tienen sentido. Y si las cosas no tienen sentido, decirlas y tratar de hacerlo público, que es lo que deberíamos hacer como no creyentes. Yo, bueno, ya lo expliqué otra vez acá, que yo no me defino como ateo, sino que yo me defino como no creyente. Sí. Ateo te dice el otro es el que te define como ateo, no uno mismo. Me parece que eso sería interesante como un sentido, buscarle un sentido al ateísmo, que lo tiene en forma individual, mucho que no lo tiene. O sea, yo fui ateo toda la vida y no me interesó la religión hasta que me enteré que mi gobierno le da dinero a los curas de mis impuestos.
O sea, una completa locura. En ese momento sí me volví militante, digamos. Pero me parece que sí, el ateísmo tendría que buscar un sentido de diseminar la idea, digamos. Claro, es que... Cualquier otra... Sí, es que cada uno le da un sentido a su humanismo, a su ateísmo, a su forma de ver la vida y persigue unas cosas, ¿no? Yo qué sé, a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo que se hable de estos temas, porque veo una cosa por lo que moví todo esto es porque no se habla, es un tema tabú y yo creo que si se habla vamos a llegar a conclusiones muy interesantes. Si todo el mundo hablamos de esto, pues eso, mira, un sentido del ateísmo, el humanismo, para mí es promover la comunicación entre la gente, ¿no? Había más manos levantadas. A ver, Alan, ¿querías comentar algo? Sí, gracias. Estaba escuchando lo que decían mis compañeros. Alberto hablaba ahorita sobre algo de positivismo tóxico, ¿no? Que se trata de inculcar en las personas, sobre todo cuando bueno, vamos a irnos a la modernidad, ¿no? Ya hay tanto coach que te dice, es que tú estás hecho para triunfar y tú vas a hacer, si tú te esfuerzas, vas a poder lograr las cosas que tú quieres y la verdad es que están engañando a las personas porque realmente más que el triunfo, el fracaso está más latente en nosotros, o sea, y no le enseñan a las personas a lidiar con el fracaso, no le enseñan a las personas a lidiar con que nuestro objetivo no es triunfar, ¿sí? Nuestro objetivo es, bueno, tú ponte el objetivo que tú quieras, ¿no? Pero un objetivo es un objetivo y otra cosa es un propósito. Y yo creo que bueno, es algo que siempre ha existido, ¿no? Antes la religión y hoy también, pero menos. Siempre ha sido el propósito de la vida, de que, ay, es que mi propósito es trascender a una vida más allá de esta carnal, porque no sé qué. Cuando ni siquiera hay una evidencia que nos diga que realmente hay algo, ¿no? Si hubiera evidencia, si tuviéramos acceso a todas esas cosas que se claman, que existen más allá de nuestra vida y de nuestro ser material y así, perfecto. Pero es muy duro encontrarse en la situación en la que estamos ahorita y decir, es que no somos nada, o sea, realmente no somos nada. Y no somos tampoco el proceso final de una evolución que llegó al ser humano y de ahí ya no va a pasar. O sea, nosotros a lo mejor dentro de millones de años vamos a tener, no sé, ya no vamos a tener ojos o a lo mejor los ojos más grandes para poder ver mejor la computadora, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, por ejemplo, también decía Luis que eso que nosotros nos sentimos especiales porque pensamos, ok, en cierto sentido, por eso yo lo decía ahorita, ¿por qué nos sentimos especiales? Sí somos, pero no somos. Somos especiales como especie porque tenemos esa capacidad, pero otros animales también tienen sus propias capacidades. ¿Eso los hace superiores a nosotros? No, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, nosotros no somos superiores a ellos. Yo creo al final que ese sentido o ese objetivo o ese propósito en la vida es más como que se nos inculca desde pequeños. Cierto. No me acuerdo quién decía, creo que decía frases huecas, decía ahorita, desde chiquito te enseñan de que la comunión, de que no sé qué, que tienes que creer en Dios y tu propósito en la vida es servir a Dios porque tu esperanza y tu objetivo en la vida y tu propósito es trascender, ¿no? Sí. Y ahí te corta todas las posibilidades, o sea, ya no te permite ver más allá de las cosas, o sea, dices, oye, imagínate que esta es la única vida que tenemos y tú ya piensas que el objetivo de tu vida o de tu existencia es otra existencia que ni siquiera sabemos que existe. O sea, digo, tremendo, perdón por la repetición de la palabra. Sí. Pero, es tremendo que si piensas que la mayoría de la humanidad piensa que el sentido de su vida es algo que no va a existir, que se va a morir y no va a encontrar nada, no va a dejar de existir, pues no sé, es un poco triste, ¿no? A mí una cosa que me motiva es compartir con la gente que pensamos así y que realmente no estemos callados y dentro del armario en muchas ocasiones, que digamos, oye, no, esto no es así. ¿Y si estás dedicando tu vida a una fantasía, ¿no? Como decía... ¿y por qué mejor no dedicar tu vida a la vida que ya tienes? O sea, exacto. Búscale sentido dentro de tu propia existencia y haz lo que quieras, ¿no? Pero y otra cosa que has dicho, Alan, que está muy bien, es lo de esto del fracaso y de los coaches. Tú has de triunfar y tal. ¿Y qué tal si no evaluamos nuestra vida? Si no la medimos en términos de
éxito, fracaso, esto lo has conseguido, esto no has cumplido tu objetivo, no lo has cumplido, has aprobado, has suspendido. ¿Por qué? O sea, en el momento en que dejas de evaluarte tanto y de tener toda esa presión de es que debo hacer algo, debo conseguir algo, pues no. Porque si te relajas y vives y sigues tus iniciativas y tus deseos, tus impulsos, tus valores, pues ya, pase lo que pase, pues bueno, lidiaremos con ello. Eso también es muy, muy liberador, lo que decías de los coaches y que ahora se estila todo esto del positivismo impuesto, no, has de hacer esto, has de conseguir. Interesantísimo. Carol, ¿y querías comentar algo? Comenta unas pocas cositas, porque si no... Adelante. Siento que le voy a hacer regresar, perdón si me extiendo. No te O sea, es que hay muchos temas que claro, voy claro, captando, me van diciendo Sí, sí. y entonces digo, quiero. Primero, no recuerdo quién fue, creo que fue Adán, que hace rato mencionó algo sobre que si nos cambian nuestras creencias o dicen, por ejemplo, no te crees en algo, pero nos dan otra perspectiva diferente que choque con nuestras creencias y nos genera incomodidad. Precisamente en psicología tenemos un término que se llama disonancia cognitiva, que es básicamente el que nos mueve, que cuando algo no choca con nuestras creencias, nos genera esa incomodidad, entonces sentimos la necesidad de mantenernos simultáneos a esas creencias. No queremos como que asumir que nos estamos equivocando de cierta manera. Entonces nos vamos a justificar para tener, para seguir creyendo en lo que creemos, porque nos sentimos atacados con nuestras creencias. Pero creo que es por eso que las personas, si les hablas de tu ateísmo, ellos te van a refutar del ateísmo, porque van a sentir la necesidad de querer seguir teniendo la razón de lo que ellos han creído pero probablemente desde que son pequeños. Bueno, esa es una. La otra, pues, lo que estaban diciendo de la psicología popular, los coaches, es que sí hay creo que es muchas falacias de las instancias positivas, le llamamos en psicología, que pues nos hacen como que tenemos ideas contrarias, pero como eso, queremos seguir manteniendo esas ideas. Entonces, como hay información que procesamos y información que no procesamos dependiendo de nuestras creencias, y eso es bastante interesante. Creo que si empiezo a hablar de esto me voy a extender. Muy interesante. Hay muchos temas para después. Sí. Muchas tertulias, Guillaume. Sí. Hay que venir a las tertulias. Claro que sí. Venid. A veces la gente dice, ay, es que no me has invitado. Todo el mundo puede venir a las tertulias, aprovecho para decirlo, ¿eh? Cualquiera. Pongo el enlace en Twitter y en Instagram, quien me lo pide y tal, ¿no? Yo creo que una conclusión que creo que tenemos bastante clara todos es que no hay un sentido de la vida, no es que exista y sea y haya que ir a buscar cuál es, sino que lo damos nosotros, y esto es una gran liberación, porque creo que la inmensa mayoría de la humanidad está muy en el otro lado, ¿no? Buscando cuál es el sentido de la vida o siguiendo un sentido que se le ha dicho, y ese. Alguien comentaba al principio que, claro, a la gente le gusta que le digan por aquí, ostras, qué bien, no tengo que decidir nada, ¿no? Claro, es más complicado pensar así, pero creo que es mucho más satisfactorio. Yo siempre lo comparo con nadar, ¿no? Soltarte de la piscina que estás cogido en la orilla y nadar es angustiante al principio, ay, que me hundo, pero cuando ves que flotas y dices, oye, esto es libertad, no tengo por qué estar cogido ahí con miedo a ahogarme, ¿no? Sí. Bueno, pues si alguien quiere comentar algo más. No hay ninguna mano levantada. Adelante. Sí, Mati, adelante. Y después, Adán. Yo quería comentar así muy por encima de cositas que habían dicho entre todos sobre el sentido de la vida es tener hijos, ¿no? ¿Por qué te dan la murga cuando no tienes hijos? Cosas así. Bueno, pues hay una cosa que se llama el síndrome del nido vacío, que es cuando los hijos se van, el vacío que se queda, pues llega a ser en algunos casos grave. Hay personas que su sentido de la vida es solamente cuidar hijos, que cuando sus hijos se van a hacer su vida por ahí, estas personas se quedan desamparadas, al mismo nivel que cuando estabais hablando de si quitas la religión a alguien, como que ya lo sacas del camino y se pierden, ¿no? Pues algo así. Luego lo del positivismo de que tú puedes conseguir todo lo que tú quieras, pues nos encontramos con el síndrome del superviviente. O sea, es optimismo. ¿Perdón? Perdón, sí, nada más sería corregir, en vez de positivismo, más bien tendría que ser optimismo.
Porque Para sí, mí, desafortunadamente confunden la palabra positivismo, que es una postura filosófica, vale, con optimismo. de acuerdo, sí. No, puede ser una cuestión cultural del lugar, ¿eh? Acá, por ejemplo, en Argentina, un tipo positivo es un tipo optimista. Son sinónimos, Sí. coloquialmente hablando, ¿no? Mm, Por eso en algunos lugares se interpreta un tipo positivo es un tipo... Para mí igual, lo veo igual, sí. Ay, no, yo difiero, la verdad, y Es no que por va a mamón, la filosofía. pero bueno, ese no es el tema. A la raíz. Problema de Sí, semántica. Sí, digamos que entendemos lo que queremos decir, vamos, sí, lo llamamos como lo llamamos. Ya, todo esto yo lo que quería hablar era del síndrome del superviviente, o sea, que hablan de 1000 personas, uno consigue sus sueños y los otros 999 se quedan por el camino y de esos muchos se quedan tocadísimos, mal, fatal, e incluso apelando, como estabais diciendo uno, que yo no me quiero ver así, rebuscando entre la basura ni viviendo entre cartones. Mati, sobre esto que decías perdón que te interrumpa, pero me parecía interesante, creo, sobre esto que decías del síndrome del nido vacío, creo que tiene que ver con algo que más o menos hemos dicho entre líneas, entre todos, que es que no hay o sea, que el propósito no es último, que el propósito no es no es con mayúsculas, sino que es algo que nos tenemos Algo que que te sentar a toca hacer pensar. en este momento. Nos tenemos que sentar a pensar y a razonar. Y definitivamente es muchísimo más difícil pensar y encontrarte un propósito a aceptar algo que ya te dan como un propósito que tú sigas, porque eso te resuelve de alguna, de alguna manera decirlo, te resuelve muchas cosas de tu vida, aunque yo creo que es como una mochila muy grande que luego tú cargas y que te pesa mucho y te meten más cosas, pero al menos para lo que tú logras ver en ese espectro, en esa visibilidad que tienes, te resuelve como lo más importante y lo aceptas como el propósito con P mayúscula, pero el propósito es eso, o sea, es algo que tenemos que sentarnos a pensar. Pensar es difícil y cuesta trabajo y tiempo y esfuerzo y entonces, claro, no es fácil. Sí, sí. No, y el miedo que tú tienes cuando tienes claro un propósito y de repente ya no lo tienes tan claro, sea un propósito religioso o cualquier tipo de propósito en la vida, y ya no lo tienes, dices, ostras, ¿ahora qué hago? Eso puede ser muy angustiante, pero creo que es importantísimo por esto que lo hablemos, que digamos, ostras, fíjate, esta persona piensa así, todos pensamos y vamos construyendo nuestros propósitos. Eso creo que es genial. Guillón, ¿querías comentar algo? Perdóname, Sí, Matilde. Guillón, déjame que diga alguna cosa respecto al tema de la decisión, que eso también es una ilusión de control, la decisión, porque podemos tener millones de percances y un percance global que estamos viviendo ahora, que nos está tocando a todo el mundo, es el SARS-CoV-2, o sea, un virus que nos ha fastidiado a nivel global. Y por no hablar de las cuestiones puntuales como ahora Palestina-Israel, Myanmar, Ucrania, yo qué sé, 20 conflictos bélicos desatados que hay y otros 50 soterrados, ¿no? Todos estos millones de personas no tienen capacidad de decisión, no pueden enfocar al futuro porque dar un sentido de vida es dar un sentido de futuro. Y aquí tenemos millones de personas que no pueden dar ese futuro, no pueden siquiera pensar en un futuro más que esta noche o mañana, o si no me bombardean, a lo mejor puedo dormir sin ruido, ¿sabes? Cosas así. Eso era lo que quería decir, ¿no? Sí, Guillón, Sí, que al final creo que la gente trata de buscar un sentido para, como decía al final antes, para lidiar con los eventos aleatorios. Porque, por ejemplo, el hecho de que te pueda caer un cáncer o un accidente así sin realmente sentir tu propósito, pues te perturba,
porque al final sientes que al final que la cosa te ha caído así, sin ninguna función y es justamente por eso que la gente trata de decir, pues me ha caído un cáncer, me ha caído tal cosa, pues es para mi bien, para que luego me vuelva súper en alguna. Cuando dices, ¿me ha caído un qué? Un cáncer, cualquier evento, una desgracia. Vale, sí, pero ya. sí, pero que es para mi bien, es una forma de lidiar con los eventos difíciles pero al final una persona puede decir, darse un sentido a la vida, pero tiene que entender que al final te puede limitar porque es mejor decir, bueno, mi vida puede tener múltiples funciones, múltiples propósitos, que mi vida está hecha de etapas y que en cada etapa voy a tener varios propósitos, funciones, etc. Y sobre todo la segunda cosa que hay que entender es que, bueno, cuando, como decía, uno alcanza su fin, pues uno puede sentir un vacío. Por lo tanto, es mejor en algún punto tener siempre un propósito constante. Bueno, hoy tengo hijos, mi sentido de la vida o mi propósito es cuidarlos, ayudarlos lo máximo posible, pero está bien tener este sentido, pero después tienes que plantearte cuando ellos se van a ir, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Qué sentido yo quiero dar a mi vida? Pues se han ido, pues mi vida sigue, pues anticipo con antelación, digo, pues después mi sentido de la vida sea eventualmente, no sé, ser tal persona, trabajar en tal cosa, pero tener siempre una cosa con antelación porque uno puede sentir un cierto vacío. Sí. Yo veo interesantísimo eso que dices de que los propósitos van cambiando a lo largo de la vida, que no tiene tampoco por qué ser un propósito o un sentido, son muchos, hay muchas cosas en la vida. Esto que estamos haciendo es importantísimo, hablar, comentar, comunicarnos, crear comunidad entre la gente que pensamos parecido y posibilitar la comunicación entre nosotros. Pero bueno, pues hay más sentidos. Claro. Entonces, bueno, yo creo que ya llevamos un buen rato aquí hablando. Si queréis sacar algunas conclusiones rapiditas, por favor. No sé, hace rato dijeron en cuanto a lo biológico que, bueno, nuestro propósito es reproducirnos, pero en realidad ya no lo necesitamos mucho porque estamos sobrepoblados y es como que, ¿y entonces? Tal vez por eso hay mucha gente que a nivel evolutivo ya decide no tener hijos. Claro, es que esto es una decisión personal. Que lo que una persona haga tampoco va a afectar. Claro, solo es como que veo a veces todo el planeta como un gran organismo y es como que... Claro. No, gente hay para aburrir, desde luego. Ya no lo necesitas, entonces... Sí. Edu, ¿querías comentar algo? No, era el final nomás. Quería compartir una reflexión de un filósofo que me encanta, que se llama Jesús se llama, pero bueno, Jesús Mosterín, que es un tremendo genio, experto en lógica, y una vez estuvo hablando mucho de la vida, del sentido, de todo eso, y al final se empezó a tocar el pelo, así dijo, a vivir que son 2 días. Y esa es la reflexión mejor de uno de los mejores filósofos casi vivo, porque se murió hace poco, pobre. A vivir que son 2 días y ya está, no vamos a desaparecer y no pasa nada. Bueno, pues nada, lo tomaremos con optimismo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Creo que nos hemos quedado súper a gusto todos. Bueno, sí, yo creo que ha estado muy bien. Gracias a todos y a todas por venir. Qué bien que han venido mujeres, por fin. Bueno, sabéis que el tercero o a veces cuarto sábado de mes tenemos una tertulia, el primero o a veces segundo sábado de mes tenemos un directo. No olvidéis suscribiros al canal o al podcast si estáis escuchando en Spotify, Spreaker, Google, Apple o cualquier otra plataforma.
Y bueno, os espero a todos y a todas en otra tertulia. Muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias a los que nos estáis viendo. Qué buen rollo, por favor, que venga tanta gente y comentar tantas cosas tan a gusto. Es un placer. Y nada, estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias a ti. Chao. Chao. Adiós. Chao.